Bueno, bárbaro, Mar, gracias. Bueno, gracias por la convocatoria. Yo soy Diego Dal Ponte, también soy profe como Pepe y Marcelo de la Facultad de Exactas de la UNICEN, principalmente en Ingeniería de Sistemas y en la TUDAI, que es una tecnicatura en programación web, en materia de y bueno, tengo el gusto de presentarles a alguien que ya se ha mencionado en el panel que estuvo recién, el profesor Hugo Curti. Él es aparte de leer o haber visto en la bio sobre sus antecedentes, aparte de ser consultor en sistemas informáticos, aparte de ser responsable de asignaturas relacionadas a seguridad informática, redes, arquitectura de sistemas, aparte de eso es un tipo muy especial. Lo conozco hace muchos años, me tocó conocerlo en su último tramo como estudiante y ver y tener todo su recorrido como profe, tenerlo de compañero y sobre todo de profesor. Y entre las cosas que se pueden destacar de él es que es uno de esos tipos que verdaderamente le gusta y disfruta de la docencia, de explicar y de compartir lo que sabe. No solo sabe mucho, sino que es un tipo que le gusta mucho la función de difusión, de docencia, preocupado por que aprendamos, y al mismo tiempo incorporar a disciplinas como las nuestras, que por ahí tienen cierta dureza o cierta rigidez, informática, exactas. Uno piensa las cosas muy en términos de sí, de no, de términos absolutos, de blanco-negro. Bueno, en particular, el abordaje de la charla que va a hacer ahora tiene ese enfoque interesante que él le aporta de relativizar un poquito ese concepto absoluto de si los sistemas son seguros o no son seguros, sino que mostrarlo como algo que tiene, digamos, un poco ya se habló también en el panel, digamos, como hay distintos aspectos o distintas facetas de lo que es la seguridad o de que un sistema sea seguro o no. Bueno, esos diferentes planos donde se relativiza esa cosa tan absoluta que a nosotros nos da a veces tanta seguridad y confort. Es súper interesante que lo compartamos con él. Así que de mi parte nada más, y bueno, los dejo con la presentación, que va a venir a continuación con una serie de preguntas que le vamos a hacer a Hugo, de las que compartan por los distintos canales. Así que no sé si está todo listo. De mi parte ya podemos arrancar, entonces. Arrancamos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Hugo Curti y hoy voy a hablarles sobre seguridad informática. En particular, vamos a hacer una introducción a la seguridad informática. Y esto es importante porque en una introducción es cuando uno ve el mapa completo, es cuando uno ve qué es lo que va a estudiar, cuáles son los márgenes y cuáles son los límites de la cosa que tiene que estudiar. Más adelante la disciplina se vuelve más complicada, hay un montón de detalles, un montón de especializaciones y recordar el mapa, el mapa completo es muy importante. Y un poquito el objetivo de esta charla es ese, es mostrar como una especie de mapa conceptual con el cual orientarse para después irse especializando en el área que uno desee. Es interesante que cuando uno hace un estudio de este tipo siempre tiene que comenzar haciéndose preguntas básicas. ¿Sí? Las preguntas básicas son: ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Para qué sirve lo que voy a estudiar? ¿Cuáles son los objetivos de lo que voy a estudiar? Entonces vamos a empezar un poquito por ahí. Así que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es seguridad? ¿Qué es seguridad? Si lo buscamos en el diccionario, vamos a encontrar algo como cualidad de seguro. ¿Sí? ¿Seguridad qué quiere decir? Quiere decir cualidad de seguro. Y si buscamos seguro, vamos a encontrar que dice libre y exento de todo peligro o daño. ¿Sí? Esta definición es una definición que va muy bien con la percepción de la gente común. ¿Sí? Cuando uno piensa en seguridad, ¿en qué piensa? Cuando uno dice estoy seguro, ¿sí? ¿En qué piensa? Piensa en que no estoy en peligro, ¿sí? Que no estoy corriendo riesgo. ¿Sí? Con lo cual la definición está muy buena para
para reflejar lo que la gente siente respecto de la seguridad. Sin embargo, la definición no está tan buena para encarar la seguridad informática. Básicamente porque es una definición utópica, ¿sí? Es una definición que no se puede conseguir, ¿sí? Si no, háganse esta pregunta: ¿qué cosa está libre de todo peligro o daño? ¿Sí? ¿En qué momento ustedes están libres y exentos de todo peligro o daño? ¿En qué momento un sistema informático está libre o exento de todo peligro o daño? Y seguramente llegarán a la obvia conclusión de que nunca. Siempre hay algún peligro potencial, siempre hay algún riesgo potencial, siempre hay algo dando vuelta. Entonces no se puede hablar de libre y exento de todo peligro o daño. Entonces, por ahí no es la definición adecuada para encarar la seguridad de sistemas informáticos. No es la mejor definición. Vamos a buscar una definición que se adecue mejor, que nos sirva mejor como base para el estudio. Entonces vamos a pensar primero en cuáles son las características que tiene la seguridad informática. ¿Sí? Si lo pensamos desde el punto de vista de los sistemas, vamos a ver que la seguridad no es una esencia, es una de las primeras cosas que tenemos que entender. No es algo esencial de un sistema, sino que es un estado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en castellano tenemos la bendición de tener dos verbos distintos para hablar de lo esencial y para hablar de lo temporal, ¿sí? De lo que es estado. Justamente el verbo ser y el verbo estar. ¿Sí? Cuando yo digo que soy algo, estoy haciendo referencia a algo esencial mío. Algo que si no fuera eso, dejaría de ser yo y sería otra cosa. Por ejemplo, el fuego. ¿Sí? El fuego quema. Si algo no quema, no es fuego. ¿Sí? Puede ser cualquier otra cosa, pero el fuego no es. ¿Sí? El hecho de que queme es una cosa esencial del fuego. Si se lo sacamos, deja de ser fuego. Eso decimos que es algo esencial. Sin embargo, uno puede decir, bueno, el fuego se usa para cocinar. Pero si el fuego no está cocinando, no quiere decir que no sea fuego, sigue siendo fuego, aunque no esté cocinando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de poder cocinar no es algo esencial del fuego, es algo del estado. Este fuego en este momento está cocinando, ¿sí? Pero no significa que si deja de cocinar vaya a dejar de ser fuego. Bueno, llevando la misma analogía a los sistemas informáticos y a la seguridad, podemos decir que la seguridad es un estado en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema está seguro en un momento determinado y después podría no estarlo más, ¿sí? Y viceversa, hoy podría no estar seguro y mañana podría volver a estar seguro. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que la seguridad se puede concebir como un equilibrio con respecto a los sistemas informáticos. Es un equilibrio. La seguridad debe pensarse como un equilibrio, como algo que tiene que mantenerse y sostenerse constantemente para que esté en una condición óptima. ¿Qué quiere decir también que sea un equilibrio? Que no debe pasarse de largo ni quedarse corto. No es tampoco un concepto que es muy común y que por ahí es equivocado, que la seguridad tiene que ser lo más alta posible todo el tiempo. Vamos a ver ahora que no conviene que la seguridad sea lo más alta posible todo el tiempo, sino que hay un equilibrio, hay un punto donde la seguridad tiene que estar, del que no se tiene que mover. Y eso es a lo que vamos a tratar de llegar en esta charla hoy. Entonces, si lo pensamos como un equilibrio, hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que es que la seguridad debe diseñarse junto con el sistema. Eso es lo ideal. Cuando uno diseña un sistema y diseña una lógica de negocios y diseña una base de datos y diseña una interfaz, también hay que diseñar la seguridad. Muchas veces nos olvidamos de la seguridad. Nos apremian la fecha de entrega, nos apremian los tiempos, nos apremian, ¿sí? Un montón de cuestiones y entonces tenemos una tendencia a decir, bueno, la seguridad la vemos después, Y eso es peligroso, ¿sí? No. Junto con los ejes de diseño, ¿sí? Al lado de la interfaz, de la base de datos y del modelo de negocios, tiene que estar la seguridad. Cuando empezamos a pensar el sistema, ya lo pensamos con los aspectos de seguridad incluidos. ¿Qué ventaja obtenemos de esto? Obtenemos un sistema cuyo equilibrio de seguridad va a poder ser mucho más fácil de mantener que si armamos todo el sistema y después decimos, bueno, a esto le tenemos que agregar seguridad. Hay muchísimas pruebas de que agregarle seguridad a lo que no fue pensado para ser seguro,
estar seguro, es muy difícil, ¿sí? Es muy costoso, y generalmente no termina estando bien, ¿sí? Es como decir que un accesorio en un coche viene de fábrica o se lo agregamos después, ¿sí? El accesorio que se le agrega al coche cuando ya salió de la fábrica nunca queda tan bien como el accesorio que viene ya de fábrica en el coche, ¿sí? Bueno, con el sistema pasa lo mismo. La seguridad tiene que venir de fábrica, vamos a decir, en cualquier sistema, porque después es mucho más fácil de sostener. Bien, hablemos un poquito de este equilibrio entonces. ¿Cómo vamos a definir este equilibrio? ¿Cómo vamos a centrar este equilibrio? Bien, vamos a hablar de cuatro conceptos importantes que conforman el equilibrio de la seguridad, ¿sí? O sea, son las cuatro cosas que tenemos que mirar permanentemente y asegurarnos de que estén en balance, ¿sí? El primer concepto que vamos a ver es la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad se define como la característica del sistema que hace que no pueda ser alterado o modificado sin autorización, ¿sí? O sea, si no sea a través de vías autorizadas. Esto incluye fundamentalmente también que no se degrade, que no se destruya, que no se corrompa solo, ¿sí? O sea que en la integridad estamos teniendo en cuenta que cuando se modifica algo, cuando se altera algo en el sistema, esa alteración solamente se hace a través de una vía autorizada. Se dice que el sistema tiene mucha integridad cuando puede cumplir con eso y cuando se minimizan los casos donde un sistema pueda corromperse por sí mismo, destruirse, ¿sí? O que alguien o algo por una vía no autorizada, por algo que no está previsto o no está permitido por las políticas, ¿sí? Lo haga, ¿sí? Entonces ahí hablamos de integridad. Bueno, obviamente es intuitivo que esto es muy importante, ¿sí? Pero fíjense que hay que tener en cuenta esto. Un sistema que no es robusto también tiene una falla seria de integridad. Un sistema que tiene una tendencia a ser frágil, ¿sí? A descomponerse, a colgarse, a romperse, a corromperse, tiene una falla de integridad, ¿sí? Y hay que tratarla desde la seguridad también. El segundo aspecto importante de la seguridad, el segundo punto del equilibrio, es la confidencialidad. ¿Qué quiere decir que un sistema guarda o lleva confidencialidad? Quiere decir que no revela información a algo o a alguien a menos que esté autorizado. O sea, otra vez, el sistema solamente revela la información a través de vías autorizadas, ¿sí? Esto, si lo queremos ver en forma general, si la integridad, ¿sí?, hace foco en la modificación o en la escritura o en la alteración, la confidencialidad hace foco en la lectura o en la consulta, ¿sí? La confidencialidad atiende o enfoca en la consulta, ¿sí?, en la pregunta, en la información que el sistema va a revelar. Y lo que dice la confidencialidad es, bueno, solamente por vías autorizadas se permite, ¿sí?, o se revela información. Acá es importante, vamos a hacer un contraejemplo, porque es importante, ¿sí? Imagínense ustedes que tenemos un sistema que muestra la información de clima, el pronóstico de clima, ¿sí?, que dice cómo va a estar el día hoy, cómo va a estar el día mañana, cómo va a estar el día pasado, ¿sí? Ese sistema está en una página web donde ustedes entran y pueden ver directamente la información del clima, ¿sí? La pregunta capciosa es si ese sistema guarda confidencialidad o no guarda confidencialidad. Alguno me va a decir, bueno, pero si no tenés usuario y contraseña para entrar y cualquiera puede entrar y lo ve directamente, entonces no guarda confidencialidad. Y eso no es del todo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros desde el sistema no ponemos las políticas, ¿sí? Y las políticas con respecto a la información del clima, ¿qué dicen? En principio las políticas dicen que esa información es pública, ¿sí? Quiere decir que cualquiera puede ver esa información. Y si las políticas dicen que cualquiera puede ver esa información y el sistema no toma ninguna medida para evitar que alguien vea esa información, el sistema no está haciendo nada malo. El sistema no tiene problema de confidencialidad. Distinto es si la página web mostrara, no sé, la información de la tarjeta de crédito de la gente, ¿sí?, o los números de cuenta bancaria. Entonces ahí sí, si a ese sistema cualquiera pudiera entrar y ver esos datos,
Entonces sí hay una falla muy seria de confidencialidad. Es importante entender esto porque va al equilibrio. Hasta el momento la cosa viene puesta fácil porque normalmente las medidas que se usan para mejorar la integridad también afectan positivamente sobre la confidencialidad y viceversa. ¿Sí? Las medidas que uno implementa para mejorar la confidencialidad, ¿sí?, también van a favor de mejorar la integridad. ¿Sí? Entonces, como son dos cosas que van para el mismo lado, es relativamente fácil mantener el equilibrio. ¿Sí? Bueno, hay un tercer aspecto importante a tener en cuenta. ¿Sí? Ese aspecto es la irrefutabilidad. ¿Sí? Tercer concepto importante, la irrefutabilidad. En realidad, cuarto, me guardé el tercero para el final. ¿Sí? Este es el cuarto. ¿Sí? La irrefutabilidad, que tiene que ver con el hecho de que el sistema tenga información o guarde información suficiente para probar los hechos, para probar las cosas que pasaron. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema tiene que poder tener respaldo de las cosas que se registran y que se hacen. O sea, tiene que haber pruebas de que algo se hizo o de que algo no se hizo. Que determinado actor haya hecho determinada cosa, ¿sí?, o que determinado actor no haya hecho determinada cosa. O sea, las dos cosas tienen que estar probadas, tienen que ser irrefutables. O sea, no tiene que haber forma de refutar. ¿Sí? Esto vienen dos cosas importantes. La primera es en el cuidadoso registro de las cosas que pasan. Todo lo que tiene que ver con el armado de bitácoras, de registros, ¿sí?, donde se van registrando cada cosa que ocurre en el sistema. A eso tiene que estar pensado desde el vamos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a registrar cada cosa que ocurre y que afecta al sistema? El otro aspecto importante es la autenticidad de las cosas. Cuando un actor hace algo, tenemos que estar seguros de que ese actor es realmente quien dice que es. El sistema tiene que tener una forma de probar que ese actor estuvo ahí o que ese actor no estuvo ahí y que realmente fue él y no fue otro. O sea que todo lo que tiene que ver con la autentificación de las cosas también entra en este eje. Hacen que el sistema sea irrefutable. Y el ejemplo es muy simple. Si yo voy hoy al banco y retiro 10.000 pesos de mi cuenta, ¿sí?, y mañana, a la mañana cuando abre la oficina, voy y le digo al empleado que faltan 10.000 pesos en mi cuenta, ¿sí?, y el empleado mira en la computadora y dice, no, pero usted ayer a las 6 de la tarde retiró 10.000 pesos, y yo le digo, no, yo no fui. ¿Ah? Y si no hubiera ninguna prueba, ¿quién tiene la razón? Es palabra contra palabra, y normalmente a un negocio como un banco le hace muy mal que un cliente diga que le perdieron 10.000 pesos, con lo cual lo más probable es que el banco se tenga que callar la boca y darme los 10.000 pesos. ¿Sí? Claro, ¿por qué no pasa eso en la realidad? No pasa eso en la realidad porque si yo voy al banco y le digo que me faltan 10.000 pesos en la cuenta, ellos ¿qué me van a decir? No, usted a las 6 de la tarde, con su número de tarjeta, con su contraseña, con su segundo factor de autenticación, retiró los 10.000 pesos del cajero y además lo tenemos grabado en la camarita del cajero, ya sabemos cómo estaba vestido, qué llevaba puesto, todo. ¿Sí? Es como muy difícil de dar vuelta a eso. ¿Sí? O sea, por más que mienta, no va a prosperar eso. ¿Sí? ¿Por qué no prospera? Porque el sistema toma medidas de irrefutabilidad, o sea, toma medidas para evitar, ¿sí?, que alguien pueda discutir al sistema. Piensen ustedes que una computadora contra un ser humano siempre va a ganar el ser humano. ¿Sí? O sea, a la hora de creer, se le va a creer antes a un ser humano que a una máquina. ¿Sí? Y eso es así, por más que uno tienda a pensar que es al revés, es así. Entonces, para que la máquina resguarde la verdad, tiene que tener buenas pruebas. ¿Sí? Como para poder enfrentar a alguien y decirle que no hizo algo que sí hizo o viceversa. ¿Sí? Este eje también está en línea con los otros dos. O sea, generalmente cuando uno toma medidas de integridad o medidas de confidencialidad, también de alguna manera está reforzando la irrefutabilidad y viceversa. O sea, está todo alineado por el mismo lado. O sea que si fuéramos hasta acá, seguiríamos con la idea de que la seguridad hay que llevarla lo más lejos posible. Sin embargo, hay otro eje más. Hay un cuarto concepto que es muy importante y que va en el otro sentido, que compensa estos tres. Y ahí es donde se convierte la seguridad en un equilibrio. Acá es donde aparece este tema
tan delicado, ¿sí? Que hay que ver bien cómo se ve, ¿sí? Les cuento que la seguridad es una disciplina relativamente joven, sobre todo la seguridad de sistemas informáticos, es una disciplina relativamente joven, donde todavía hay muchas cosas que no están definidas, donde todavía hay muchas cosas cuyos acuerdos todavía no están firmes, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay muchas veces cómo se interpretan las cosas, ¿no? El cuarto eje, que es muy importante, ¿sí? Es la disponibilidad. La disponibilidad tiene que ver con el hecho de que un actor que sí está autorizado pueda tener acceso a eso, a lo que está autorizado, a un costo razonable, ¿sí? Muchos asumen que disponibilidad es el hecho de que el sistema no se caiga, que esté disponible quiere decir que esté funcionando todo el tiempo, ¿no? Pero si un sistema deja de funcionar cuando tendría que estar funcionando, es mucho más probable que se deba a un problema de integridad, ¿sí? La disponibilidad tiene que ver con la disponibilidad orientada al usuario final, tiene que ver con el hecho de que el sistema esté para cuando uno lo necesita, ¿sí? Y que sea fácil, que sea a un costo razonable que uno accede a las cosas que uno necesita del sistema, sea esto una consulta, sea esto una modificación. Este es el eje que hace de contrapeso de los otros tres, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos el eje de la disponibilidad, alguien podría concluir que si lo que yo tengo que proteger es una información que está en un disco duro, ¿sí? Bueno, la mejor forma de protegerla es hacer un agujero en la tierra de 100 metros, ¿sí? Meter la computadora dentro de una caja de metal, tirarla en el fondo del agujero y vaciarle concreto encima, ¿sí? Con seguridad que esos datos no se van a alterar, hacia que problemas de integridad no va a tener. Problemas de confidencialidad difícilmente. ¿Quién va a poder leer los datos que están en ese disco duro? Nadie. Entonces, confidencialidad tampoco. Irrefutabilidad ni nos tenemos que preocupar, porque ¿quién lo va a tocar? Así que no hay mucho que probar de quién hizo qué ahí, ¿ah? Y sin embargo no podemos decir que eso es seguridad, ¿sí? Porque yo lo llevo al extremo para que se entienda. Eso no puede considerarse seguro porque no está disponible, porque si lo quiero usar no puedo, ¿sí? Porque por más que tenga yo todos los permisos para leer esa información, no la puedo leer. Entonces eso no está disponible, ¿sí? Y ahí es donde tenemos una falla seria, ahí es donde no se puede considerar que hay seguridad, ¿no? Entonces la disponibilidad es el contrapeso. La disponibilidad es lo que hace que nosotros midamos qué herramientas vamos a hacer y hasta qué punto vamos a subir la integridad, la confidencialidad y la irrefutabilidad sin perjudicar la disponibilidad, ¿no? Por eso la seguridad es un equilibrio, por eso no nos podemos pasar de largo, por eso no podemos decir que sea todo tan seguro como se pueda, ¿sí? Hay muchas razones, hay muchas maneras de explicar este fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, proteger una bicicleta que vale 30.000 pesos con un candado que vale 50.000 pesos, ¿sí? Es un ejemplo muy claro de una falla, ¿sí? El candado que vale 50.000 pesos tiene una llave con 3 combinaciones que requiere 3 personas que abran, con huella, con escáner de retina, ¿sí? Estoy dando ejemplo exagerado para que se entienda, ¿sí? Estamos protegiendo algo con un mecanismo que es más caro que lo que queremos proteger y para colmo lo único que estamos logrando es que el usuario ni tenga ganas de ir a andar en bicicleta, porque si tiene que hacer un trámite y estar media hora para destrabar la bicicleta no lo va a hacer, ¿sí? Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Qué va a hacer ese usuario? ¿Sí? Lo más probable es que deje el candado abierto, no se va a preocupar, ¿sí? ¿Y por qué va a pasar eso? ¿Porque el usuario es tonto? No, va a pasar eso porque está mal el equilibrio de la seguridad. Y acá estoy exagerando, pero esto ocurre en los sistemas. Cuando la seguridad está excesivamente alta, el usuario ofrece resistencia, ¿ah? Y descuida las protecciones de seguridad, ¿ah? Y eso es intuitivo, porque la gente en general, todos tenemos, ¿sí? Un mecanismo que es antiquísimo, ¿sí? Que mide riesgos, que calcula cuáles son las probabilidades de que nos pase algo y qué consecuencias puede tener ese algo para nosotros. Entonces, como tenemos ese mecanismo que es intuitivo y que en general funciona bien, a menos que de alguna manera intencional uno lo quiera hacer fallar, esas cosas funcionan bien, ¿sí? Entran en colisión con el mecanismo de seguridad y entonces termina produciendo este efecto. Este efecto que hace que
cosas más seguras terminen siendo menos seguras. Para tratar este tema hay que tratarlo desde un enfoque integral que tiene estos cuatro ejes, ¿sí? Seguramente más de uno de ustedes habrá oído hablar de la tríada CIA, ¿sí? La tríada CIA habla de 3 de estos 4 ejes, ¿sí? La integridad, integrity, la confidencialidad, confidentiality, y la disponibilidad, availability en inglés. Ahí está la CIA, ¿sí? No tiene nada que ver con la agencia, ¿sí? Es otra cosa, ¿no? Pero esa tríada CIA le falta un eje de acuerdo a este estudio que estoy explicándoles, ¿sí? Y ese eje se mostró después que era importante, sobre todo en seguridad informática, ¿no? Porque si no nos falta, ¿sí? Generalmente lo ponen aparte, cuando hablan de CIA, la autenticación y toda esta parte la ponen en otro lugar porque no tienen dónde meterla, ¿sí? Este modelo con 4 ejes es muchísimo más equilibrado, ¿no? Por eso lo enseño así, ¿no? Bien, recuerden que son 4 pilares y no 3. ¿Ya? Lo de los 3 pilares anda muy bien, es antiguo, ¿sí? Pero para seguridad informática aplica mejor con 4 pilares. Y de esta forma uno puede pensar desde el vamos la seguridad como un equilibrio, que esto es fundamental. Fundamental entender que es un equilibrio, que todo el tiempo hay que mantenerlo. Todo el tiempo hay que tomar medidas para mejorar la integridad, para mejorar la confidencialidad, para mejorar la irrefutabilidad, pero sin descuidar la disponibilidad, ¿sí? Y el tema de que el sistema esté en línea todo el tiempo puede considerarse disponibilidad, pero también es un tema de integridad. O sea, si mi sistema por algún motivo sufre un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, y se cae, y el problema lo tenemos más en el eje de la integridad que en el eje de la disponibilidad, y por ese lado conviene tratarlo, ¿sí? La disponibilidad tiene que ver con que el usuario llegue y pueda entrar y pueda acceder y que no tenga complicaciones innecesarias en el proceso de hacer eso. Bien, esta es la idea general, este es el principio, ¿sí? El principio general que podemos usar para el equilibrio. Ahora, si estamos hablando de seguridad en sistemas informáticos o seguridad informática, ¿sí? Tenemos que ver cuál es nuestro plano de estudio. Y esto también es importante, porque omitir uno de los planos es un error muy común, ¿sí? Asegurar muchísimo, por ejemplo, el software y dejar descuidado la computadora o el edificio donde está la computadora es un error común también, ¿sí? Por eso vamos a hablar de 3 planos. Vamos a hablar de los 3 planos de la seguridad informática. En el primer plano tenemos el físico, los aspectos físicos del sistema informático. ¿Qué son los aspectos físicos? Básicamente el hardware, ¿sí? La máquina, el fierro, ¿sí? La computadora, los circuitos, los discos, ¿sí? Todos los mecanismos que protegen, por ejemplo las UPS, ¿sí? Los mecanismos de protección contra rayos, todo eso es plano físico. Las placas de red, los cables de red, ¿sí? El espacio aéreo para las redes Wi-Fi también es parte del plano físico, ¿sí? Son todas cosas que uno tiene que cuidar mucho, ¿sí? De nada sirve tener el software más seguro del mundo si la computadora está en un lugar donde se inunda con facilidad, se puede incendiar o se la pueden robar, ¿sí? Con mucha facilidad. O sea, es muy fácil acceder físicamente al equipo y llevarse algo. O sea, de nada sirve tener una gran seguridad en el software si falta la seguridad en el aspecto físico. Entonces, el primer plano donde hay que mirar los riesgos. ¿Dónde está la computadora? ¿Dónde están los cables? ¿Dónde están los switches? ¿Dónde está la red? ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos de interrupción de servicio, de que se corte la electricidad, por ejemplo, de que se apague una máquina, ¿sí? De que un cable de red se corte, de que un espacio Wi-Fi sea interferido? ¿Sí? Es muy fácil interferir un espacio aéreo, ¿sí? Con un bloqueador de señal, y uno podría paralizar una red completa con muy poquito esfuerzo y desde la vereda del frente, ¿sí? Lo cual uno tiene que tenerlo en cuenta y es un riesgo físico, ¿no? Uno puede tomar 1000 medidas y olvidarse de detalles como ese y la seguridad queda floja, ¿no? Por eso es importante verlo. Lo primero que hay que mirar, todos los aspectos físicos, ¿sí? Todo lo que sostiene al sistema informático. El segundo aspecto, que es en el que
los ingenieros de sistemas solemos fijarnos más es en el aspecto lógico, ¿sí? Que esto sí es toda la seguridad en el software, todas las cuestiones que se estudian tanto de vulnerabilidades en software, ¿sí? Donde uno puede llegar a obtener información que no debía obtener o donde uno puede llegar a alterar algo que no podía alterar, ¿sí? Normalmente a través de fallas de software, ¿sí? Uno puede conseguir llegar a lugares donde no debería llegar. Esto fue muy explotado y sigue siendo muy explotado por las películas, por los directores de cine, y la gente en general tiene la idea de que todo es hackeable, como dicen por ahí, que todo es fácil de acceder, que se puede entrar a cualquier lado, y que esto obviamente no es real, ¿sí? Esto es mucho cine, ¿sí? Pero mucha gente tiene la idea esa porque en las películas se ve así. No digo que no existan esos riesgos, pero no son tan fáciles de explotar esas vulnerabilidades lógicas como la creencia popular, como está instalado en la creencia popular, ¿sí? O sea, cuando las cosas están bien hechas es bastante difícil, ¿no? De todas maneras, otra vez vuelvo a lo que hablaba antes, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado con el equilibrio, ¿sí? Si yo hago algo excesivamente seguro, tomo medidas demasiado elevadas para proteger la seguridad, ¿sí? Entonces posiblemente tenga un rebote o un contraefecto en el plano humano, que es el tercer plano que hay que mirar, ¿sí? O sea, cuando yo aseguro el software y cuando yo aseguro el plano físico, no tengo que descuidar el plano humano. Se sabe, porque ya se sabe, que las mayores debilidades, ¿sí? Las amenazas más grandes, las vulnerabilidades más importantes y los riesgos más grandes están en el plano humano. El plano humano tiene que ver con la interacción del usuario humano con el sistema, ¿sí? En ese punto hay muchas debilidades que hay que tratar, ¿sí? Cuando una persona no está correctamente capacitada para interactuar con un sistema siguiendo mínimas reglas de seguridad, la exposición es enorme, o sea, el riesgo es enorme. Hoy se sabe eso, por eso se toman tantas medidas para prevenir cuestiones en el plano humano, ¿sí? Para capacitar al usuario, para enseñarle cómo debe tratar una contraseña, cómo debe tratar sus datos personales, ¿sí? Su número de tarjeta, su cuenta bancaria, ¿sí? Hay muchas campañas ahora que se usan para enseñar eso. De la misma manera que hay muchos ataques que están dirigidos hacia este plano, ¿sí? Por eso hay tanto phishing, tanto ataque al usuario, ¿sí? Tanto buscar engañar a un usuario, ¿sí? Un sistema de cifrado de 256 bits simétrico, muy difícil de abrir por fuerza bruta. Es bastante más fácil buscar convencer al usuario de que le entregue la contraseña, ¿sí? Entonces, la mayoría de los criminales apuntan hacia ese lado, ¿sí? Porque es más fácil, ¿sí? Los sistemas criptográficos han avanzado mucho, ¿sí? Y le falta mucho para que puedan ser fácilmente vulnerados en general, ¿sí? Entonces, obviamente, todo eso va evolucionando, pero en general es muy difícil atacar por ahí. Cada tanto hay algún ataque hecho por ese lado, ¿sí? Pero los ataques siempre se inician, o los vectores de arranque siempre son por el plano humano, porque es más fácil llegar al ser humano, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado cuando uno lo piensa desde el aspecto lógico, no ponerse en contra del usuario humano, porque lo que uno piensa que va a ser más seguro termina siendo menos seguro, ¿sí? Muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y finalmente vamos a hablar de los enfoques, ¿sí? Cuando uno tiene cuando uno hace un análisis de riesgos, ¿sí? Cosa que voy a dejar para alguna otra charla porque también tiene todo un tema, ¿sí? Analizar un riesgo. Ahora podemos hacer un resumen, ¿sí? Pero cuando uno determina cuáles son los riesgos más importantes, ¿sí? Entonces uno tiene que tomar medidas para reducir esos riesgos, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño resumen para que se entienda la idea, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una amenaza, ¿sí? Estamos hablando de la posibilidad de hacer un daño, ¿sí? Normalmente el término amenaza en el ámbito de la seguridad se utiliza para decir camino posible por el cual se puede producir un daño, ¿sí? Normalmente es independiente de la probabilidad de ocurrencia, o sea, no importa si es probable o si es muy probable o poco probable.
con que exista la mínima posibilidad, con que a alguien se le haya ocurrido que algo puede pasar, esa amenaza ya es factible, ya está ahí, ¿sí? Sin embargo, la amenaza por sí sola no es un riesgo, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que vaya caminando por la calle y se me caiga un avión en la cabeza, y puede pasar, la amenaza está, ¿sí? Pero yo no me siento inseguro, no voy con armadura por la calle porque se me puede caer un avión en la cabeza. ¿Por qué no hago eso? Porque la probabilidad de ocurrencia es muy baja. Si yo vivo en un lugar por el que ni siquiera pasan aviones, ¿sí? ¿Cuál es la posibilidad de que se me caiga un avión en la cabeza? Es extremadamente baja. Yo lo sé eso, lo sé inconscientemente, no necesito que nadie venga a decírmelo, no necesito estudiarlo eso. Es algo que inconscientemente uno sabe y entiende. Entonces uno no se siente en riesgo, ¿sí? Y es lógico, está bien que sea así. Entonces determinar las amenazas es lo primero que uno tiene que hacer. Y ahí sí uno puede darle libre vuelo a la imaginación y pensar todo lo que se le ocurra. No hay problema. Por más que sean cosas irracionales, por más que sean cosas locas, ¿sí? Está bueno anotarlas, escribirlas y que queden escritas. ¿Qué puede pasar en este sistema? ¿Qué podría pasar? Bueno, y se anotan todas las posibles amenazas. Inmediatamente después uno repasa la lista y dice, bueno, a ver, ¿qué tan probable es que esto pase? Entonces la probabilidad nos va dando como un orden, ¿sí? ¿Qué posibilidad hay de que me caiga un avión en la cabeza? Y no, muy baja. ¿Qué posibilidad hay de que me atropelle un coche en la calle? Esa no es tan baja, esa la vamos a anotar, porque esa no es tan baja. Bien, y así uno va anotando todas las probabilidades. Después viene el impacto, ¿sí? El impacto es otra cosa importante a ver. ¿Cuál es el daño que produce esta amenaza? ¿Qué forma medible tenemos? Si se me cae un avión en la cabeza, me mata. Muy probablemente no pase otra cosa, ¿sí? Me va a matar. Sobrevivir a eso es imposible, ¿sí? Que me atropelle un auto, ¿sí? Podría matarme, podría dejarme muy herido, ¿sí? No es tan grave como el avión, digamos, pero igual es grave, ¿sí? Eso es el impacto. Cuando las cosas tienen un muy bajo impacto, tampoco me preocupan, ¿sí? Cuando yo voy manejando por la ruta, tengo una probabilidad altísima de que se me estrelle una mosca contra el vidrio, ¿sí? O un bicho contra el vidrio. ¿Sí? La probabilidad es altísima, la amenaza está, la probabilidad es altísima, es muy probable que pase, ¿sí? Pero tampoco me preocupa. ¿Por qué? Porque el impacto es bajo, por eso no me preocupa. Entonces, como el impacto es bajo, en definitiva, no me hago problema por eso. O otro ejemplo típico, que haya viento y me despeine, ¿sí? Está bien, puede pasar. A algunos les preocupa más que a otros, pero de última no es tan grave, ¿sí? Entonces uno no sale preocupado por eso, no sale con miedo que pase eso. El impacto es bajo. Entonces los impactos también hay que anotarlos en ese mismo papel. Bueno, ¿cuál es el impacto de que pase esto, de que pase esto, de que pase aquello? ¿Sí? Entonces, con los impactos y con las probabilidades de ocurrencia, recién ahí calculamos el riesgo. ¿Qué es el riesgo, en definitiva? El riesgo es la probabilidad de ocurrencia multiplicada por el impacto, ¿sí? Cuando algo tiene una probabilidad muy baja, por más que el impacto sea muy grande, el riesgo es bajo, ¿sí? Cuando algo tiene un impacto muy pequeño, por más que la probabilidad sea alta, ¿sí? El riesgo es bajo. ¿Sí? Los riesgos que se empiezan a considerar en seguridad o que deben considerarse en seguridad son aquellos donde la probabilidad de ocurrencia no es despreciable y el impacto del daño tampoco es despreciable. Cuando las dos cosas tienen un nivel que va un poquito más encima de despreciable, entonces nos encontramos con un riesgo. Y con esta cuenta sencilla que se hace de manera cualitativa, uno ya puede, ¿sí?, ordenar los riesgos. Es decir, bueno, a ver, estos son todos los riesgos que encontré. Los ordenamos de mayor a menor por el número de riesgos, ¿sí? ¿Por qué tan? Aquellas cosas que tienen impactos más grandes y probabilidades más altas son los riesgos más altos, son los que van primero en la lista. Y así en orden decreciente van los demás riesgos, ¿sí? Entonces, una vez que uno tiene todas esas listas de riesgos, ¿qué hace? Una vez que uno tiene todo eso masticado, manejado, ¿qué hace con eso? Bueno, uno va a tomar medidas.
¿sí? Uno tiene que tomar medidas para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo pueden atacar una o dos cosas o las dos a la vez. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo reduzco un riesgo? Reduzco un riesgo bajando la probabilidad de ocurrencia o reduciendo el impacto del daño. ¿Sí? Con cualquiera de las dos medidas yo logro bajar el riesgo. También puedo eliminar la amenaza por completo. Esa es la ideal, esa sería fantástica. Si yo logro eliminar la amenaza, no hay más nada que tratar. ¿Sí? Entonces de ahí provienen los enfoques. Los enfoques son tres. El primero que vamos a hablar es de lo que se llama la precaución, o el enfoque precavido, o las medidas precavidas, o las medidas de precaución. ¿Sí? ¿Qué es una medida de precaución? Es una medida que busca, en el fondo, destruir la amenaza, o sea, eliminar la amenaza por completo. ¿No? Son las primeras medidas que tenemos que pensar. ¿Sí? Porque son las medidas definitivas, las medidas que arreglan el problema y ya está, y no nos tenemos que preocupar más por él. ¿Sí? Estas son las más importantes. Sin embargo, tienen un problema. Habitualmente eliminar la amenaza por completo es muy difícil y toma tiempo. ¿No? O sea, en el común de los casos, ¿sí? Eliminar la amenaza por completo es muy, muy difícil. ¿Sí? Un ejemplo sería, a ver, si el riesgo es quedar electrocutado, ¿sí? Por, no sé, meter los dedos en el enchufe, ¿sí? Que es algo que hoy prácticamente es una amenaza que no existe, porque nadie mete los dedos en los enchufes, ni los bebés ya, ¿sí? Porque hasta los bebés, 6 generaciones después de que se distribuye electricidad, ya hasta los bebés vienen con esa programación y es raro que metan un dedo en un enchufe, es raro. Era mucho más común hace 1 o 2 generaciones atrás, ¿sí? O sea que la amenaza está prácticamente eliminada, pero después de 6 generaciones, ¿sí? O sea que ¿cuánta gente se pudo morir en esas 6 generaciones? Las medidas de precaución son buenas porque resuelven el problema, pero hasta tanto estas medidas de precaución se puedan aplicar puede pasar muchísimo tiempo. Entonces no alcanza con la precaución solamente, ¿sí? Vamos a un ejemplo más mundano. ¿Cuánta gente sabe que las contraseñas son secretas? Yo sé que más de uno se está riendo acá, pero saben que hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que ni siquiera sabe para qué es una contraseña y muchas veces no se enseña. No se enseña el protocolo de la contraseña, con lo cual, ¿por qué lo tenemos que saber? Porque tenemos que venir sabiéndolo. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que tiene que ocultar su contraseña. Mucha gente no sabe que la contraseña no puede ser una cosa fácil de adivinar, porque justamente la seguridad de la contraseña se basa en el desconocimiento de la misma, ¿sí? De parte del que no está autorizado. Con lo cual, si es fácil de adivinar, no funciona. ¿Está bien? Entonces, hay muchas cuestiones que no se enseñan y no podemos dar por hecho que todo el mundo las va a entender, porque sí. Es más, muchos de ustedes las han ido aprendiendo conforme avanzaron en el estudio, pero no las sabían del vamos, ¿sí? Bueno, eso también, eso es como lo de los dedos en el enchufe, ¿sí? Dentro de 3 o 4 generaciones, los bebés van a nacer sabiendo que no tienen que revelar una contraseña, ¿sí? Pero todavía no va a pasar, ¿tá? Falta un poquito, ¿sí? Entonces, el mismo concepto, hasta que se instala, digamos, vamos a decir, en el ADN de la especie y no pasa más, que es la precaución definitiva, pasa mucho tiempo. Por eso no alcanza con el enfoque de precaución solamente. Tenemos que tomar otro tipo de medidas. Pero no hay que olvidarse de las medidas de precaución, ¿sí? Porque las medidas de precaución son las que con el tiempo van a resolver el problema definitivamente. Nunca olvidarse de las medidas de precaución. Si yo tengo un riesgo, me tengo que poner a pensar primero desde la precaución que tengo que hacer para que ese riesgo baje, ¿sí? Inmediatamente después, tengo que empezar a pensar en la prevención, porque la precaución va a tardar mucho normalmente en funcionar. Entonces, mientras tanto, queremos evitar mucha pérdida, mucho daño. Entonces, en el camino vamos a tener que tomar medidas preventivas, ¿sí? Las medidas preventivas son medidas a más corto plazo que buscan o reducir el impacto del daño o reducir la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Eso es lo que buscamos a corto plazo. Las medidas preventivas sí son para bajar el riesgo hoy, ¿sí? Por ejemplo, no podemos esperar a que el usuario aprenda que la contraseña es secreta y que tiene que ser difícil de adivinar. Entonces le ponemos mecanismos que directamente eviten que el usuario use una contraseña fácil de adivinar, ¿sí? O le hacemos cambiar periódicamente la contraseña
atajándonos al hecho de que la contraseña va a ser revelada, de que alguien la va a ver, ¿sí? Está bien, bueno, esas medidas son preventivas. No son tan eficientes ni tan eficaces como las de precaución. No lo son. De hecho, tienen efectos colaterales negativos. Ya se probó que hacer cambiar la contraseña una vez al mes no sirve, ¿sí? Se sabe. ¿Ah? Es una medida que es contraproducente porque el usuario termina reusando sus contraseñas, usando cosas fáciles porque si no se las va a olvidar. Va en contra de su capacidad de recordar, con lo cual no lo va a querer hacer, ¿sí? Pero es una medida de prevención. Las medidas de prevención son importantes, pero hay que tener cuidado con ellas para que no sean exageradas y no nos pasen de largo para el otro lado. ¿Sí? Finalmente, no se debe descuidar jamás la reacción, ¿sí? La reacción es todo eso que hacemos cuando ya se produjo, cuando ya se manifestó, ¿sí? La amenaza, ya el daño se produjo y ahora lo que hay que hacer es reducir el impacto. O sea, las medidas de reacción son todas esas medidas que se toman después de ocurrido y que buscan reducir el impacto y que normalmente están muy acotadas en el tiempo, ¿sí? Ya se prendió fuego el edificio, bueno, vamos a llamar a los bomberos. ¿Qué vamos a hacer? Ya es tarde para otra cosa. Llamar a los bomberos y usar los matafuegos para salir vivos, ¿sí? Y ya está, eso es lo que podemos hacer, ¿sí? Porque ya se prendió fuego. Ya cuando se prendió fuego, las medidas de prevención no sirven, las medidas de precaución tampoco, ya hay que tomar las medidas de reacción. Y esto también es importante. En un protocolo tienen que estar las tres medidas, los tres enfoques presentes. Tiene que haber tanto precaución, como tanto prevención, como tanto reacción, ¿sí? Y en sistemas informáticos se aplica de la misma manera, ¿sí? Precaución tiene que ver con educar, tiene que ver con enseñar, ¿sí? Tiene que ver con darle a los usuarios información para que se puedan proteger solos. Y con el tiempo, y cuando hablo de tiempo es mucho tiempo, ¿sí? Vamos a tener gente educada que va a estar mucho menos expuesta a riesgo que hoy, ¿sí? Preventivo son todas esas cosas que vamos a hacer rápido para que el usuario no se confunda, ¿sí? Medidas como los segundos factores de autenticación, medidas cómo hacer cambiar periódicamente una contraseña, que hay que tener cuidado con eso, tiene doble efecto, ¿está bien? Esas cosas también son importantes, ¿sí? Pero la reacción también. Muchas veces las medidas preventivas afectan demasiado a la disponibilidad, con lo cual es preferible no tomar tantas medidas preventivas y estar más atentos para reaccionar en caso de que haya un problema, ¿sí? O sea, yo no tengo toda la red cortada, la dejo que la gente pase, pero vigilo. Y donde veo un movimiento de datos que no es habitual, reacciono inmediatamente, investigo qué es, lo corto si lo considero peligroso, ¿tá? Y eso es reactivo, y la reacción en los sistemas informáticos también es muy importante. Entonces, las tres cosas tienen que ser tenidas en cuenta para armar un buen plan de seguridad. Bueno, estamos en el límite del tiempo, así que por hoy vamos a dejar acá. Si tienen dudas o preguntas, ya voy a estar en vivo ahí con ustedes para contestarlas. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado la charla y que les haya servido y que les dé beneficios en el futuro. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, primero déjame agradecerte por la presentación que hiciste, porque me dejaste muy bien parado, vamos a decir. Y no es para seguir tirando flores, pero después de la charla y las repercusiones que vemos por el chat, creo que no generé falsas expectativas ni seguí, estuvo re bueno y claro. Bueno, como algunos por ahí te conocemos hace bastante, sabemos, digamos, que tenés estas habilidades bastante desarrolladas. Así que, bueno, tenemos que pasar, digamos, a tratar de ampliar un poquito, reforzar un poquito lo que vimos con alguna de las preguntas que nos acercan desde la concurrencia. Hay una en particular que tiene que ver con si considerás que vamos en camino hacia una sociedad más consciente respecto de los aspectos de seguridad, a tenerlos en cuenta. Y ahí hay como dos grandes grupos. Por un lado, del lado de la industria en sí misma y de los desarrolladores, que tenemos que
incorporar esa capacidad, ese punto de vista en los desarrollos que hacemos. Y por el otro lado, por el lado del usuario de los sistemas. Estos ejemplos que vos dabas de por ahí usuarios que no saben de la importancia de ocultar sus claves o no, de compartirlas o no, los mismos ejemplos que usabas así cotidianos para explicar la importancia de la seguridad, son cosas que por ahí la gente en muchos casos va haciendo de manera intuitiva. ¿Qué opinás respecto, digamos, a esa conciencia? Si verdaderamente ves que hay un camino a tomar más conciencia en eso. Bueno, son dos aspectos. Sí, vamos a hablar primero de la gente que está en informática, de la gente que desarrolla, si les parece bien. Y en ese aspecto tenemos que mirar a la gente y preguntarnos si realmente tienen la conciencia de la seguridad. O sea, la seguridad, como la industria es muy joven, ¿sí? Hay una tendencia, muchas veces como negocio, digamos, de la seguridad, de despertar lo que se llama la paranoia, ¿sí? Habitualmente se llama paranoia. Y la paranoia básicamente es confundir una amenaza con una vulnerabilidad. O sea, el ejemplo que daba hoy del avión, ¿sí? Bueno, no estar consciente de que la probabilidad de ocurrencia es muy baja y salir a la calle con armadura pensando que se me va a caer un avión en la cabeza. Eso es paranoia, ¿sí? Por llevarlo al extremo, ¿no? Y la industria muchas veces busca despertar paranoia, ¿sí? Y eso es extremadamente peligroso, ¿sí? Porque al despertar paranoia uno sale corriendo a buscar alguna medida de seguridad, pero muchas veces la medida no es adecuada después, ¿sí? Entonces la seguridad madura, vamos a decir, es una seguridad donde los riesgos están realmente bien medidos y donde las medidas se aplican exactamente donde hay que aplicarlas. ¿Qué es lo que nos pasa en el desarrollo? Entre los ejes de diseño no está la seguridad y eso es un problema, ¿sí? Si la seguridad no está, es un problema muy serio, ¿tá? Porque se desarrollan las aplicaciones y la seguridad se le mete después, como un accesorio, como decíamos hoy. Entonces, tal vez lo más importante a lo que hay que ir tomando conciencia es que la seguridad no puede estar hecha por un experto en seguridad, ¿sí? Sobre algo que hizo alguien que no tiene ni idea de seguridad, ¿sí? Eso no está bien, ¿verdad? Todo el mundo, todos los que desarrollan, tienen que tener una mínima formación de seguridad para poder incluir la seguridad en los ejes de diseño. O sea, cuando yo voy a pensar la interfaz, cuando voy a pensar la base de datos, ya tiene que ir con la seguridad puesta, ¿sí? Por lo menos las primeras medidas primarias, ya tienen que estar hechas en el sistema. Si un sistema arranca así, la probabilidad de que tenga fallas de seguridad y la probabilidad de que se caiga el equilibrio de seguridad después es muchísimo menor. Por eso es muy importante. Desde el punto de vista de los desarrolladores, tomar conciencia y ya cuando se comienza a diseñar algo, ya se lo diseña incluyendo la seguridad. Creo que vamos hacia eso, sí, de a poco se está incorporando eso en todas partes, de una manera o de otra, en distintas palabras, de distintas maneras, pero se está llegando a eso. Ahora, si hablamos de la gente, ¿sí? Ahí es donde aparece el concepto de ciberseguridad, que el acuerdo que me gusta más de lo que hay respecto de la diferencia entre seguridad informática y ciberseguridad es que la seguridad informática tiene a alguien que es responsable de ella, mientras que la ciberseguridad está encargada hacia personas que no tienen a alguien que se vaya a encargar de la seguridad. Por ejemplo, ¿quién atiende la seguridad informática de tu teléfono móvil o de tu computadora cuando vos no estás en una empresa que tenga un departamento que atiende la seguridad? No, estás solo en tu casa. Bueno, ahí es donde entra la ciberseguridad, ¿sí? O sea, la ciberseguridad es la atención de la seguridad hacia el conjunto de la sociedad completa. Bueno, entonces, por ese lado también, el ejemplo, que es un poquito polémico que di del tema de los bebés y de los enchufes, viene a eso, a que hace 6 generaciones atrás, cuando empezaron a repartir la electricidad en las calles, ¿sí? Estamos hablando de principios del siglo XX, a fines del XIX, la gente no tenía ni idea, ¿sí? Tenía los enchufes, metía los dedos en los enchufes, se moría electrocutada, caía como mosca, ¿sí? Hoy nos parece difícil de concebir eso, pero pasaba eso. Y 6 generaciones después está probado que hasta los nenes chiquititos, los bebés, nacen y que tienen menos probabilidad de ir a meter los dedos al enchufe que los que tenían hace 3 generaciones atrás. No significa que no haya que cuidarse, que no haya que proteger los enchufes y eso. Claro. La probabilidad es menor porque es como que se va grabando en el ADN, ¿sí? Pareciera que se va grabando en el ADN la especie, ¿sí? Al pasar tanto tiempo, tantas generaciones,
Y pienso yo que dentro de 4 o 5 generaciones, la gente va a nacer sabiendo que una contraseña es secreta, va a nacer sabiendo que no la debe compartir, ¿sí? Pero hoy no se explica de dónde viene el protocolo de la contraseña. Hay mucha gente que no lo entiende. O sea, está el que lo entiende y está el que no lo entiende y no hay nadie que lo enseñe. Ese es el Sí, y en esa ignorancia, digamos, que todos también tenemos, en algún punto, estas paranoias por que mencionabas, de que sale con un chaleco pensando que le puede caer un avión encima, se traslada también a por ahí cosas más cotidianas, no sé, hay una pregunta que dice que tiene que ver con la seguridad, hacia amigos o compañeros, digamos, de ocultar la pantalla cuando uno está cargando alguna clave, digamos, de mail, así más del ámbito de lo cotidiano. Digamos, ¿qué reflexión, y ya por ahí tenemos que ir medio redondeando y dando paso al que sigue, digamos, sobre estas cuestiones que ya incorporan a la relación entre nuestras familias y nuestros seres queridos, cuestiones que tienen que ver con seguridad y protección, el celular bloqueado, de pantalla. Y bueno, ahí llegamos a lo mismo. De la misma forma en que confías en alguien en el mundo físico, podés confiar en el mundo virtual. Si a una persona le das la llave de tu casa porque confías en ella, por ejemplo, para que te vaya a cuidar las plantas o los animalitos, y bueno, por la misma razón le podrías dar tu contraseña. Estás corriendo el mismo riesgo, básicamente. ¿Sí? Es un aprendizaje también que hay que ir sumando, digamos, a lo claro, cotidiano. Tal cual, uno tiene que ir aprendiendo. O sea, de la misma manera en que uno sabe en quién confía y en quién no, uno puede aplicar esos mismos criterios. No hay que ser tampoco, no hay que ponerse paranoicos tampoco, ¿sí? Pero bueno, hay que tener cuidado, porque el riesgo está. El problema es no tener conciencia del riesgo. El tema está si yo le doy la contraseña a alguien y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo cuando le doy la contraseña, ¿sí? Si yo tengo medido el riesgo, si yo sé que puedo confiar en esa persona, y bueno, tomaré mi decisión ahí, ¿sí? Eso va para todos. No es que hay que proteger celosamente eso porque tampoco va, dice, para el otro lado. Es aprender a convivir con esto, que es una cosa más que hoy está con nosotros. Bueno, Hugo, te agradezco mucho. Hay una serie más de preguntas, por ahí te invito a que por ahí desde el mismo chat del Twitch puedas continuar por ahí con la interacción o con algo puntual que te quieran acercar. Pero para poder ajustarnos o ir acomodándonos a los tiempos de las charlas que siguen, hacemos un punto y seguido acá. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Diego, y a todos. No, por favor. Y bueno, Matt, te invito a sumarte para dar continuidad a esto y a invitar al próximo orador, la próxima charla, ¿sí? Bueno, buenas a todos. La verdad que genial la charla de Hugo, introductoria, pero muy completa, muy buena, con un par de puntos súper interesantes. Gracias, Diego, también por el pasaje.